Hermanos, muy buenas noches. Creo que todos sabemos que Dios tiene muchas maneras en la cual Él se revela a la raza humana y Él puede hablarnos. Él habla a través de la creación en muchas maneras. Y es interesante si miramos el libro de Job, en capítulo 12, escuchemos lo que dice Job, cómo él menciona varios aspectos de la naturaleza y cómo ellas nos hablan elocuentemente de Dios. Leemos lo siguiente. En efecto, pregunta ahora a las bestias, ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. Así que lo que Job está diciendo es que la misma creación es consciente de que Dios la ha creado y lleva a la raza humana a reflexionar. ¿Por qué nosotros rehusamos reconocer a Dios? Esta noche continuamos con este estudio del Evangelio en el libro de Proverbios. Yo sé que mayormente vamos a este libro de Proverbios para aprender sabiduría, pero también podemos aprender cosas acerca del Evangelio. Y esta noche vamos a aprender un poco acerca de la hormiga, o mejor dicho, vamos a dejar que la hormiga nos enseñe. Porque versículo 6, Salomón dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Qué interesante, ¿no? Salomón presenta a la humilde hormiga, que lo podemos ver todo el tiempo. Hoy en día vemos en las casas. En tiempo de Salomón lo veían en los campos, por todos lados. Pero en realidad, la hormiga no tiene nada de humilde. Porque la hormiga es sabia, según Salomón. La hormiga es inteligente, es trabajadora, es disciplinada y es bien ordenada. Y en realidad, la hormiga tiene tanto que enseñarnos que hoy en día en el mundo de la computación, los que trabajan en la informática han desarrollado algo que se llama el algoritmo de la optimización de la colonia de las hormigas. Un algoritmo, un sistema computacional basado en el estudio de las hormigas. Y están desarrollando elementos de la inteligencia artificial para ayudar al ser humano a tomar decisiones en situaciones muy complejas. ¿Y a dónde van? A la hormiga. Interesante, ¿no? A la hormiga. Así que tenemos mucho que aprender de la hormiga. En este caso, Salomón se limita a una cosa en particular. La hormiga es trabajadora. Y lo que vamos a aprender esta noche es la gran importancia de trabajar. Permítame ponerlo en esta forma un poco brutal quizás, pero para ayudarnos a reflexionar. El infierno estará lleno de ociosos. ¿Ok? ¿Puedes captar esa frase? El infierno estará lleno de personas ociosas y perezosas. Y los que llegan al cielo van a ser personas que se esforzaron y trabajaron, especialmente para las cosas importantes de la vida. Así que esta noche vamos a aprender algunas cosas de la hormiga para nuestro bien espiritual. Lo primero que Salomón destaca aquí es que a través de la hormiga podemos aprender la gran importancia de asumir nuestra responsabilidad. Asumir responsabilidad en particular por mi propia vida. Miren lo que dice el versículo 7. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida.
Ahora, lo que Salomón notó, me imagino Salomón a veces como rey se dedicaba a estudiar la naturaleza. Sabemos que Salomón era un hombre muy sabio, muy inteligente, y parte de esa inteligencia era estudiar la naturaleza. Y yo me imagino Salomón se pasó varias horas mirando las hormigas. Y pronto se dio cuenta de algo. Las hormigas no tenían jefes. No había un capitán. No había un señor. Para Salomón parecía que cada hormiga trabajaba por su propia cuenta. Y ahora sabemos que es cierto. Las hormigas no tienen un capitán, no tienen alguien que los ordene qué hacer. La hormiga no se presenta en la mañana para decir, ¿y hoy qué voy a hacer? Increíble. Aunque no tengan un jefe, un capataz, las hormigas se organizan en una forma tan extraordinaria que sus colonias son tan eficientes que los que trabajan en informática quieren aprender de la hormiga para maximizar el uso de recursos aquí en la Tierra. Ahora la pregunta es la siguiente. Si la hormiga no tiene un jefe, ¿cómo decide qué hacer? Y es en base a su propia naturaleza. Cada hormiga es diferente, tiene su instinto propio, está en su ADN. Así que la hormiga sabe exactamente qué hacer, no porque tiene un jefe a la cual tiene que obedecer, sino que su propia naturaleza es su jefe y sigue su instinto. Y a pesar de no tener a alguien organizándolas, las hormigas trabajan en forma tremendamente ordenada. Desarrollan colonias muy complejas. ¿Por qué? Porque cada hormiga asume su responsabilidad. Eso yo quiero que aprendan esta noche, que aprendamos esta noche. Cada hormiga asume su propia responsabilidad. La hormiga no espera que alguien le diga qué hacer, le dé una orden, porque no hay nadie para darle una orden. Y lo interesante es que a pesar de no tener a alguien para ordenarla, la hormiga trabaja constantemente, logra gran eficiencia y desarrolla una colonia sumamente compleja. El ser humano es un poco diferente, ¿no es cierto? Porque como seres humanos hay que reconocer, tenemos una tendencia a ser ociosos. Y una manifestación de la ociosidad, ¿sabe cuál es? Es la siguiente. Si no tienes a alguien que te ordene qué hacer, no lo haces. No lo haces. Y si nadie te ordena nada, lo más probable es que vas a pasar todo el día siendo ocioso. Es muy fácil comprobar eso. Anda a un sitio de construcción. ¿Ya? Están construyendo un tremendo bloque de 10 pisos. Y ahí están los albañiles, ahí todos trabajando como hormiguitas, digamos, ¿ya? Pero hay un capataz, hay un maestro de obras. Y ustedes sabrán muy bien, el momento que el maestro de obras sale un rato, una hora, ¿qué hacen los trabajadores? Se ponen a conversar, a contar chistes, a descansar. Llega el maestro de obras, todo a trabajar. Esa tendencia humana de ser ociosos se muestra así. En la casa es igual, ¿no es cierto? ¿Acaso los miembros de la familia se dedican a ordenar la casa por sí solos? Bueno, fuera, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no. Y los papás saben que el hijo por sí solo nunca va a ordenar su cuarto. El padre tiene que ordenarlo. Y el padre ordena al hijo, el hijo trabaja el cuarto, lo deja limpiecito. Una semana después, ese cuarto está desordenado otra vez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el padre no lo está vigilando.
Y así somos los seres humanos. Los adultos somos así también, ¿no es cierto? Con nuestros jefes, el centro de trabajo. Yo trabajé en una empresa de auditoría y contabilidad. Y los trabajadores ahí conversaban, sus chistes, etcétera. Llegaba el jefe, todo el mundo a trabajar. Se iba el jefe, todo el mundo a relajarse otra vez. Así somos como seres humanos. Ahora, en el mundo laboral, en ordenar la casa es un asunto secundario, ¿no es cierto? Pero ¿qué de la vida espiritual? ¿Qué de la vida espiritual? Hermanos, podemos captar esta noche la gran importancia de asumir nuestra propia responsabilidad y no esperar que alguien te diga qué hacer. En la vida espiritual eso es muy importante. Yo sé que como creyentes debemos acercarnos al inconverso y decirle, busca a Dios, reconcíliate con Dios, reconoce tu pecado, lee la Biblia, ora. Claro, como creyentes somos llamados a hacer eso, a compartir el Evangelio, pero si la iglesia no lo hace, ¿acaso el pecador no tiene la responsabilidad de buscar a Dios aunque nadie se lo diga? Y esta es una gran verdad. La hormiga hace cosas por instinto. Y Dios ha dado al ser humano el instinto de conocer a Dios. El ser humano cuando ve la naturaleza, algo en la naturaleza le habla de Dios. Su conciencia le acusa. Hay muchas maneras que Dios está hablando a toda la raza humana. ¿Por qué entonces tan pocos buscan a Dios? Porque no somos como la hormiga. Y amigos y hermanos, esta noche, cuán importante es aprender de la hormiga. No debemos esperar que alguien venga a decirnos, busca a Dios. No debemos esperar que alguien venga a decirnos, lee la Biblia, ora, anda a la iglesia. No debemos esperar a alguien que nos ordene. Debemos hacerlo naturalmente como seres humanos. Si la hormiga trabaja por naturaleza, ¿acaso Dios no espera que el ser humano lo haga? Claro que Dios lo espera. Y el día del juicio final, el gran problema no será que los creyentes no predicamos el Evangelio. El día del juicio final, el gran problema será que los pecadores no buscaron a Dios, no asumieron su propia responsabilidad, como la hormiga, de cuidar su propia vida. Así que esta noche hay una palabra para aquellos que no conocen a Dios todavía. No seas ocioso. No esperes que el creyente te hable. No esperes que el creyente te lleve a la iglesia. Es tu vida, es tu eternidad. ¿No te vas a preocupar por tu eternidad? ¿Y por qué no lees la Biblia? Y aquí el creyente tiene que pensar, ¿por qué el creyente no lee la Biblia? ¿Por qué el creyente no pasa más tiempo orando? Por ociosidad espiritual. ¿Y cuántos creyentes están esperando que el pastor venga para hablarle? Y recién va a buscar a Dios. Cuando Salomón dice, aprende de la hormiga. La hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene pastor, entre comillas. Y aunque la hormiga no tiene un pastor, la hormiga trabaja, porque asume su responsabilidad. Hermano querido, ¿estás asumiendo la responsabilidad por tu propia vida cristiana? Amigo que nos visitas esta noche, ¿estás asumiendo tu responsabilidad por tu vida eterna? ¿Por qué esperas que alguien te hable de Dios? No, busca a Dios tú mismo.
Es tu instinto. Tienes algo adentro de ti que necesita a Dios y lo sabes. Y lo único que te impide es tu propia ociosidad y pereza espiritual. Qué lección, ¿no es cierto? Qué lección esta noche de la hormiga. Hay una segunda lección. La segunda lección es: prepara las cosas a tiempo. Miren versículo 8. La hormiga, aunque no tiene capataz, la hormiga prepara en el verano su comida. No espera que alguien le diga, es verano por si acaso a trabajar. No, la hormiga reconoce que es verano y trabaja por su cuenta. Prepara su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Así que Salomón se dio cuenta. Yo me imagino algún invierno. Salomón mira su palacio y se da cuenta, ¿y las hormigas dónde están? Habían desaparecido. Porque en invierno, cuando la temperatura baja, las hormigas ya no trabajan. Se meten en la colonia, a lo menos cuando hace mucho frío, y se abrigan ahí y se alimentan en la colonia porque han llevado a la colonia suficiente alimento para el tiempo de invierno. Y su cuerpo baja, la actividad también, no necesitan tanta comida. Pero cuando viene el verano, a trabajar y a trabajar y a trabajar, hacen las cosas a el tiempo apropiado. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, es obvio, ¿no es cierto? Recogen comida en verano porque hay bastante comida. Y como hay bastante comida, trabajan porque saben que va a llegar un momento cuando no hay tanta comida. Hay que aprovechar el tiempo de comida y prepara para el invierno. Porque en el invierno, en el Medio Oriente, a veces por el frío, no hay tanta comida para las hormigas. Así que las hormigas no postergan para mañana lo que deben hacer hoy, porque no son perezosas y no son ociosas y por eso trabajan a tiempo. ¿Y qué pasa con el perezoso? Miren en Proverbios capítulo 20, el versículo 4. ¿Qué dice? ¿Qué observó Salomón del ocioso? Proverbios 20, versículo 4. El perezoso no ara a causa del invierno. No, dice mucho frío en invierno. No voy a arar. ¿Y cuál es el resultado? En el tiempo de la siega tiene que mendigar porque no preparó la tierra. Invierno en el Medio Oriente es el tiempo para preparar la tierra, arando la tierra para sembrar. El perezoso que dice, ¿cuál es su actitud? Oh, mucho frío. No, mañana voy a arar. Y mañana hace igual o más frío. Así que rehúsa salir porque dice hace mucho frío. Y por lo tanto no planta semilla. Y cuando viene la cosecha y sus vecinos están cosechando, este ocioso tiene que ir a mendigar. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a trabajar el momento oportuno para trabajar. Qué importante esta lección para nosotros, ¿no es cierto? En primer lugar, para nuestra vida diaria. Hermanos y amigos, hay que preguntarnos, ¿estamos haciendo las cosas a tiempo en mi vida diaria? En Eclesiastés, el capítulo 3, el mismo Salomón dice, hay un tiempo para una cosa y hay un tiempo para otra cosa. Todo tiene su tiempo. Y el secreto de la vida de éxito es, haz a tiempo las cosas que te competen. No lo postergues. Pero el ocioso rehúsa hacer a tiempo las cosas que debe hacer y pierde la oportunidad y afecta su vida para siempre. Es igual en la vida espiritual. Hay un tiempo para arrepentirnos y habrá un tiempo muy tarde para arrepentirte. Hay un tiempo para buscar a Dios. Hay un tiempo cuando será demasiado tarde para buscar a Dios.
Un buen tiempo para buscar a Dios es la juventud. Porque aunque no lo creen los jóvenes, es cuando tienen menos cargas y menos responsabilidades. Es el mejor momento para buscar a Dios. Pero ¿qué dicen los jóvenes? No, cuando sea viejo voy a buscar a Dios. ¡Qué gran error! Aprendamos de la hormiga. Hagamos las cosas al tiempo apropiado para que nos vaya bien. Porque si no lo hacemos, nos va a ir muy mal. ¿Saben cuál es el mejor momento para buscar a Dios? Permíteme contarles. El mejor momento para buscar a Dios es cuando Dios te habla y tú lo sientes. Ese es el momento para buscar a Dios. Pero si te pones en el plan de ocioso, nos ponemos en ese plan. No, hoy estoy un poco ocupado, lo voy a hacer mañana. ¿Sabes lo que probablemente va a pasar? Mañana no vas a sentir a Dios. Y como ya no sientes a Dios mañana, es mucho más difícil buscar a Dios. Lo sabio es ser como la hormiga. La hormiga siente que es verano y se pone a trabajar. Y el ser humano sabio siente la presencia de Dios y lo busca en ese momento de todo corazón. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos aprendiendo a hacer las cosas a tiempo? El infierno estará lleno de personas que no se prepararon a tiempo. Personas que tenían quizá la intención de prepararse en algún momento, solo que ese algún momento nunca llegó y terminarán en el infierno, engañándose, pensando que mañana va a ser más fácil, mañana va a ser más propicio. No, hoy es el día de la salvación, hoy es el día para buscar a Dios. Oh amigo querido, el momento que tú sientes Dios tocar tu corazón, búscale de todo corazón. Yo te ruego que lo hagas por tu bien espiritual. Esos momentos son tan especiales y no siempre vuelven. Busca a Dios cuando tienes buena salud. Porque cuando estás mal de salud es mucho más difícil buscar a Dios. Tratar de leer la Biblia y llorar con un tremendo dolor de barriga, tremendo dolor de cabeza, con una apendicitis, es muy difícil. Busca a Dios cuando estás sano. Busca a Dios cuando no tienes cargas. Cuando puedes concentrarte en buscar a Dios. Ese es el consejo de Salomón. El Señor Jesús tenía exactamente la misma actitud. ¿Se acuerdan un día un joven muy rico se acercó al Señor? ¿Por qué era muy rico? Bueno, porque había trabajado ganando dinero, se supone. Pero algo en su corazón le hacía sentir que no todo estaba bien en su vida. Así que viene al Señor y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ah, dice el Señor, ¿quieres heredar la vida eterna? Muy bien. Primero guarda los mandamientos de Dios. Y el joven honestamente dijo, Señor, lo he guardado desde niño. Y la Biblia dice que el Señor miró a ese joven y lo amó. Vio un joven muy sincero, muy honesto. Pero Cristo podía ver que había un gran problema en el corazón de ese joven rico, que no estaba haciendo las cosas a su tiempo. La juventud no era el tiempo para ganar dinero. La juventud es el tiempo para buscar a Dios. Él no estaba siguiendo el consejo de la Biblia, busca a Dios en la juventud. Él estaba buscando las riquezas en la juventud. Por eso no se sentía muy bien. Y Cristo le dice, ¿sabes qué? Te has equivocado. Empieza de nuevo. Vende todo lo que tienes y regala a todos los pobres. Y luego ven y sígueme. Porque era el tiempo para seguir a Cristo. El joven no quiso. Porque para él era el tiempo en la juventud de ganar dinero
y se equivocó grandemente. Una lección ahí para nosotros. Hermanos, busquemos a Dios y establezcamos las prioridades correctas en nuestras vidas, porque un día será demasiado tarde para reordenar las prioridades en nuestras vidas. Y por eso, para terminar esta noche, una tercera lección en versículos 9 al 11 es la siguiente: esfuérzate por las cosas importantes de la vida. Esfuérzate, no por cualquier cosa, esfuérzate por las cosas importantes de la vida. Porque miren aquí en versículo 9, noten aquí la actitud del perezoso. Versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad. Terminarás como un caminante. Un caminante no tiene nada. Por eso tienes que caminar. Es un vagabundo. Anda por las calles sin nada. ¿Por qué? Porque fue ocioso. Y la pobreza vendrá para atacarlo. ¿Cuál es el problema con el perezoso? Que quiere descansar, ¿no es cierto? Quiere descansar. Ahora, entendámoslo bien. El descanso es importante. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Y el séptimo día, ¿qué hizo? Dios mismo descansó. No porque Dios estaba cansado. Era para darnos un modelo de vida a nosotros. Ahora, Dios quiere que trabajemos. En los 10 mandamientos hay un mandamiento acerca del día de reposo, ¿no es cierto? Pero muchas veces no hemos entendido bien ese mandamiento. Revisen otra vez lo que leemos en Éxodo 20, versículo 9. ¿Cuál es el mandamiento del día de reposo? ¿Saben lo que dice el mandamiento? En 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es el mandamiento. En 6 días, Dios nos ha dado 6 días ¿para qué? Para trabajar. 6 días es más que suficiente para hacer todo tu trabajo. Y luego viene el descanso. Pero ¿saben lo que las personas hacen? Descansan durante los 6 días. Y llega el séptimo día. Y no han acabado su trabajo. Ahora tiene que trabajar. El problema no es que están trabajando el día de reposo. El problema es que están descansando durante la semana cuando deberían trabajar. Es decir, Dios nos ha creado en tal manera que si tan solo usáramos bien los 6 días, el día de reposo, podemos descansar con total tranquilidad. Pero aquí está nuestro problema. Esos 6 días que debemos trabajar, como se dice, si me permiten esta expresión, debemos trabajar duro y parejo por 6 días. No lo hacemos. Y claro, el domingo hay que trabajar, ¿no es cierto? Pero Dios está diciendo, aprende a hacer las cosas ordenadas. Vive en forma ordenada. Porque si andas en forma desordenada, traerá consecuencias nefastas. Una cosa es la consecuencia nefasta aquí en la vida terrenal. Salomón dice, el ocioso termina pobre. Pero saben, hermanos, ¿cuál es la mayor pobreza? ¿Cuál es la más terrible pobreza? Yo sé que ser pobre materialmente es muy difícil. Hay personas en este mundo que tienen muy poco, casi ni el pan para cada día. Qué triste ser pobre. Pero 1000 veces más triste es ser pobre en espíritu. Espiritualmente ser pobre. No tener nada de riquezas con Dios. ¿Y por qué no?
porque no hemos trabajado a las cosas de Dios. No hemos invertido en las cosas de Dios. Trabajamos y trabajamos y trabajamos en las cosas de este mundo. Y en las cosas de Dios terminamos terriblemente pobre. Es interesante, esta es la lección de la parábola del rico insensato. El Señor un día contó una parábola de un hombre que era rico. En este caso era una persona ya de edad, mayor de edad. Y esta persona pensó lo siguiente. Pensó, ya tengo enormes graneros, tengo más que suficiente para la vida, pero quiero más, quiero más. Ese hombre no era ocioso, porque el hombre en la parábola, el hombre decide tumbar esos graneros, trabajar, ¿no es cierto? Y luego decidió construir más graneros, más trabajo. Y ahora que tenía depósitos más grandes, tenía que trabajar más y más en la chacra para llenar esos más grandes graneros. Este hombre rico no era nada ocioso, era un gran trabajador. Pero Cristo lo juzgó, porque dijo, necio, esta noche vas a morir. ¿Y a dónde va tu alma? Has invertido todo tu esfuerzo en las cosas de este mundo y no has dado nada de tiempo a tu vida eterna. Era trabajador, sí, solo que estaba trabajando en las cosas equivocadas. Y en Perú hay mucho de eso. Los peruanos trabajan mucho. Por lo general, el peruano es un gran trabajador. Lo triste es que demasiados peruanos trabajan en las cosas equivocadas y no trabajan a las cosas espirituales, que es tan importante. En este mundo vamos a vivir 60 años. Luego viene la eternidad. ¿Te imaginas? La eternidad. Y hay gente que pasa 70 años haciendo nada, absolutamente nada para la eternidad. Y terminan ricos en cosas materiales y pobres en cosas espirituales. Y Cristo dice, necio. Aprendamos de la hormiga. Hagamos las cosas a tiempo que debemos hacer. No se trata solo de ser trabajador, se trata de trabajar en las cosas correctas. Y saben que, mira un día las hormigas. Yo te invito, pásate una media hora mirando a las hormigas. ¿Qué vas a encontrar? Las hormigas no descansan. Las hormigas no tienen pasatiempo. Las hormigas no tienen hobbies. Las hormigas trabajan para una sola cosa: mantener la colonia. Y Salomón dice, aprende de la hormiga. Hermanos, tenemos almas eternas. Nuestra colonia no es aquí en la tierra. Nuestra colonia es la eternidad. ¿Estás trabajando para esa colonia? ¿Estás esforzándote para esa colonia? ¿O será que trabajas y trabajas y trabajas para la colonia de la tierra? Y la muerte viene muy pronto. Aprendamos de la hormiga. Dios nos creó para conocerle. Lo más sabio es seguir ese instinto que Dios ha colocado en nosotros. Yo sé que nuestra naturaleza pecaminosa lucha contra ese instinto. La carne y el mundo y Satanás quieren mantenernos bien ocupados en cosas triviales, que nos entretienen quizás.
pero no tienen valor alguno para la eternidad. Y no estamos diciendo que no puedes tener ningún hobby. Lo que estamos diciendo es que piensa bien cómo usas tu tiempo. Invierte en la eternidad. Te suplico, en el nombre del Señor, invierte en la eternidad, porque es para tu bien. No me estás haciendo a mí un favor. No haces a Dios un favor. Es tu vida. Preocúpate, sé sabio por tu vida. Aprende de la hormiga, que no necesita un capitán para decirle qué hacer. Sigue su instinto. No necesitas un pastor. Dios te ha creado con un instinto para conocerle, un instinto de la eternidad. Reconoce esa ociosidad, esa pereza espiritual que afecta tu vida. Pide a Dios la gracia para aprender de la hormiga esta noche. Vamos a orar. Padre amado, qué tremendo tú eres. Nos has creado a tu imagen y semejanza, seres humanos increíblemente complejos. Y miramos en la casa una hormiga corriendo por ahí. Muchas veces la matamos sin pensar. Y Salomón, guiado por tu espíritu, toma la hormiga y nos dice, aprende de la hormiga. Padre, toda la creación está llena de ejemplos, que si tan solo pasáramos tiempo pensando, podríamos aprender tantas cosas para nuestro bien espiritual. Perdónanos esa tendencia a la ociosidad espiritual. Pido, Señor, que lo que hemos escuchado esta noche puede ser útil para nosotros, que podamos aprender hasta de una hormiga a vivir sabiamente. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.